Bueno, como les comenté al resto, yo mientras me van tocando el timbre, así que voy dejando entrar a la gente al mí, vamos a hacer así, un pequeño y breve introducción, que en realidad va a dejar como la puerta abierta a la charla con Enrique, justamente, y que miren, no se perdieron nada, porque no ven, están todos entrando ahora, no perdimos a nadie. Perfecto. Bueno, les comentaba la vez pasada cuando vimos, para los que no estuvieron, estuvimos ya charlando sobre la saga de los Volsungos, y también le comento a Enrique, estuvimos ahí debatiendo y desentrañando mucho esta saga, pero nos quedaron un montón de cosas para charlar hoy y seguir explorando precisamente la materia nórdica. Así que lo que a mí me quedó en el tintero es un poco lo que respecta al tema de la magia, un poco el tema de las mujeres, pero una puertita nomás abierta para seguir charlando del tema, que es una de las temáticas que también nos han interesado mucho en este club y que hemos también analizado en otras obras, ¿no?, que han pasado por este ciclo. Lu, si querés pasar. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, yo voy a tomar esta terminología para hablar de la magia y hechicería de la literatura nórdica, un poquito para abrir este tema, tomar uno de los tantos términos, ¿no? En este caso una terminología nativa, muy usada por la crítica, que es el Trolldömr. Perdón si hoy no estoy como para pronunciar demasiado bien las cosas, pero bueno, estoy usando esta terminología, también basada mucho en la crítica, considerando que las clasificaciones precisas respecto al término y sus asociaciones, ¿no?, son imposibles como de formular o dar precisiones, justamente porque en Escandinavia se dan de forma diferente según contexto, ¿no? Pero también porque los textos declaran cosas a veces contradictorias al respecto, y no porque esté diciendo que los nórdicos tengan opiniones confusas, sino porque los conceptos en torno al Trolldömr se usaron para explicar cosas en diferentes áreas de la vida, ¿sí? Respecto a las sagas, que como sabemos y que los que estuvimos charlando ya del género bastante la vez pasada, podemos trabajarlas como memorias sociales de alguna manera, porque formulan un ideal de tiempos pasados, ¿no?, en el que el conocimiento de los viejos tiempos era justamente una fuente poderosa. Y el conocimiento del pasado fue una forma de establecer también autoridad. Ahí las sagas son parte, digamos, de los conflictos y de las historias de las familias, de sus enemistades, y que se cuentan, obviamente, desde ángulos subjetivos. Las sagas, a pesar de que hay cierta, como ya vimos en la anterior vez, cierto corrimiento, ¿no?, respecto a lo subjetivo, sino que estamos hablando de perspectivas de distintos personajes que se cuentan. Las sagas eran justamente una forma de explicar por qué habían sucedido ciertos conflictos o quiénes participaban en ellos, quienes reclamaban, por ejemplo, autoridad sobre ciertas áreas, y como vimos, no menos importante, cómo las lealtades y las alianzas se rompen, ¿no?, se traicionan. Y en esta perspectiva, lo que viene a entrar sobre el Trolldömr o la hechicería, la magia, era una categoría útil también para reclamar cierta autoridad o explicar por qué había sucedido tal hecho, por qué sucedió tal mal, ¿no?, como también lo pudimos entrever un poco en el encuentro pasado con la Volsunga saga. Cambio nomás, gracias. Y es importante recordar a todo esto que estamos en un contexto de cristianización, donde surge con ella la escritura, que estas sagas se copian en monasterios, ¿no?, por lo cual todos los elementos relacionados con la magia y con la hechicería sobreviven gracias también a estos copistas, que si no hubiese sido así, digamos, si estos copistas, por ejemplo, de muchas de las sagas de familias que tienen estos elementos, se hubieran suscrito a una visión del mundo opuesta al mundo pagano, no estaríamos justamente contando esto. Prácticas muy similares, además, a las antiguas nórdicas se registraron también más tarde como creencias populares o incluso en la medicina popular, ¿no? Eso también es interesante. Y las concepciones respecto al Trolldömr se referían a la capacidad de ciertas personas para influir en sus semejantes, ¿no?, y en la naturaleza, para bien o para mal. Como ya había comentado yo, y que vimos un poco al paso la vez pasada, hay una distinción básica entre contextos en los cuales la magia se utiliza para hacer el bien
o en relación, por ejemplo, a algunos rituales de adivinación, que tienen algunos supuestos efectos positivos, o para hacer el mal, ¿no? Para actos agresivos. ¿Qué es el contexto? Y esto para mí es lo importante, ya lo ampliaremos. El contexto de la narrativa, ¿no? Es el que determina si un acto debe ser considerado como malévolo o como beneficioso, ¿no? El acto o las palabras en sí que se profieren son solo un método, ¿no? Y no se trata de una simple dicotomía acá, como dije quizás la vez pasada, de decir, bueno, esto es magia negra, esto es magia blanca, ¿no? O magia, sí, para el bien o para el mal, así como tan tajante. La intención de estos actos pueden ser para bien o para mal, pero el tema es que dentro de las sagas no podemos distinguir si, no sé, los actos, por ejemplo, de encantamiento son per se buenos o malos, ¿no? Porque van a depender de la perspectiva de los personajes. Los textos pueden sugerir que la performance de ese ritual, por ejemplo, es esencial para el bienestar de la familia o de la comunidad, o no, porque el personaje claramente puede verlo perjudicial, ¿no? Para sus propios intereses. Muchas demostraciones individuales del Trolldömr en la saga se encajan también en un patrón de conflictos sociales locales. Por eso no se deben aislar estos textos de sus relaciones sociales, de sus ideas y los valores, ¿no? Y a su vez también tenemos, como acá otro punteo que hice, el Trolldömr es un motivo literario de uso bastante amplio, y la presencia de esto implica que haya en los textos entonces una serie de creencias y suposiciones que están compartidas, ¿no? Para que tengan sentido y por lo tanto validez. Es un término además que acapara todo tipo de ideas y abstracciones como de prácticas rituales, ¿no? Siempre la idea de la hechicería y de la magia está en relación con ideas sobre el poder, vamos a encontrar también en relación con esto, que un poco de esto hablamos, y la experiencia del balance de ese poder, ¿no? En la mayoría de los textos puede generar destrucción o daño, y casi siempre se describe desde la perspectiva del afectado, no todo, pero recorriendo un poco así en general. En la tradición nórdica, Trolldömr fue ante todo una forma de explicar las dificultades que aparecen en la vida, ¿no? O sea, para justamente justificar las desgracias, las enfermedades, las muertes inesperadas. También me interesa, por eso lo menciono acá, el troll como raíz ahí, que está relacionado con lo monstruoso, ¿no? Con lo que no pertenece a la raza humana, por lo cual se refiere ahí a un carácter o un trasfondo más mitológico que tienen los conceptos y actos de los que estamos hablando, ¿no? Las palabras asociadas a este Trolldömr pueden apuntar a varias cosas, entre ellas en particular a las que refieren al conocimiento, el hablar en voz alta. Estas personas que poseen estos conocimientos suelen tener diversos nombres, muchas veces con un género visible, o el Trollmother o el Trollkona para la mujer, pero también una variante de posibilidades como la Völva, ¿no? Como que comenté la vez pasada, que de hecho pusimos una intro musical respecto al Voluspa, justamente de la divina. Ahora, al igual que la brujería en general, la historia del Trolldömr, para pronunciar la palabra, se representa a veces como historia de las mujeres en el sentido, y acá ligamos esto que nos quedó pendiente la vez pasada sobre el tema del rol de la mujer, en el sentido de que siempre estuvo más relacionada a ellas, ¿no? Esto también igual es altamente, todo es discutible. De todos modos, la relación entre justamente sexo-género y las concepciones del Trolldömr es complicada por distintas razones, ¿no? Porque en principio ambos sexos, ¿no? Hombres y mujeres podían involucrarse en prácticas respecto a lo mágico y a la hechicería, aunque las mujeres tengan mayor participación en los textos y en las narrativas que tienen que ver con el Trolldömr. Y los autores de la saga también hacen uso, ¿no? De las políticas de género en un intento justamente de construir una historia que sea más atractiva. Y lo interesante justamente de las sagas es la interacción que hay entre justamente género, sexo y juegos de poder. Es un poco lo que trabajamos la vez pasada.
Pase nomás. Gracias. Una de las formas frecuentes que también estuvimos viendo y que están relacionadas con el Trolldömr es esta fuente de sabiduría o de visión que se tiene sobre todo en las mujeres con el sueño, que usan justamente los eventos del sueño para aclarar, para analizar, digamos, los incidentes que van a ocurrir en un futuro próximo. Y la previsión ya en la literatura nórdica está relacionada con, por ejemplo, la protección de los intereses familiares, que también es una característica importante del contexto del Trolldömr. Y lo interesante de proferir lo que sucede, lo que va a suceder, dado por un sueño o las visiones, es que no necesita de un ritual, no necesita de nada muy extraordinario, ¿no? No necesita una performance, sino que es exclusivamente oral, pero con una fuerte conexión con conceptos complejos del destino. Lo importante es pensar cómo estas visiones, estos sueños que tienen los personajes, en todo caso constituyen una parte muy vital de lo que sería la escritura narrativa. La pronunciación, ¿no? El proferir las palabras, el lenguaje, al fin y al cabo, tiene una tremenda influencia sobre lo que nos preocupa en la vida, o lo que les preocupa, por supuesto, a estos personajes en la vida. Lo interesante es que el impacto de una oración que se pronuncia en voz alta no podía ser cuestionada. Como habrán visto, no fue cuestionada, digamos, todo lo que vimos en la saga de los Volsungos, por ejemplo, pero también algunos ejemplos que vimos así al paso de otras sagas. No puede ser retirado, no es como si se materializara ahí, ni si hiciera físico, ¿no? Por eso las fuertes y poderosas predicciones, lo que se profiere en voz alta, tienen una gran fuerza en las sagas porque las palabras justamente crean la realidad, ¿no? Y otra de las cosas que aparecen también, que estuvimos ahí, para no lo charlamos, pero salió como un comentario, es el tema de las runas, ¿no? Que yo lo había mencionado, estas mujeres que pueden, primero Gudrun, ¿no? Que puede justamente escribir estas runas, y después las mujeres que van a interpretar finalmente ese mensaje oculto, ¿no? De que después de ese borramiento, de transformación de ese mensaje que le mandaban. Entonces, con la excepción de los encantamientos, diríamos que no hay actividad más conectada con el Trolldömr que el arte de tallar runas, con el objetivo de maldecir o de curar, ¿no? Son letras que se han adaptado en parte del latín y se conservaron como inscripciones talladas en madera, en hueso o en piedra. La mayor parte de las inscripciones en piedra son memorias de gente, ¿no? De individuos y de sus hechos, pero en las sagas, las escenas en las que aparecen las runas son también un modo de hablar justamente de las personas que hicieron uso de un conocimiento relacionado con el Trolldömr. Las letras rúnicas se mantuvieron después varios años, una vez que se introdujo el cristianismo y el sistema latino, para la escritura de encantamientos, notas o incluso plegarias. De todos los poetas y personajes sabios, tenemos a Odín, por supuesto, como el maestro de todos estos oficios, ¿no? Su sabiduría, sus runas mitológicas, y poderosas, son un tema importante justamente en los textos narrativos mitológicos. Las imágenes justamente mitológicas de la compleja relación de Odín con las runas y el Trolldömr, con su fuerza y sus habilidades, son un paradigma fuerte, ¿no? Para otras formas narrativas también. Por último, hoy fui breve, ¿vieron? Porque Enrique hoy es la estrella hoy de este cuento. La colección del Codes Regius, hablando de mujeres, contiene, como les comenté la vez pasada, poesía mitológica y heroica. Bueno, ambas contienen figuras femeninas de gran interés, ¿no? Ahí me faltó figurar que esto está en la Eddic Poetry, después en la Edda Poética, después lo sumo cuando se los pase. Primero, un personaje que un poco me referí la vez pasada, que es el personaje de la Völva, de la vidente que Odín busca para que le cuente detalles de la historia del cosmos. Diosas involucradas en discusiones estratégicas y advertencias, las valquirias, ¿no? Que coquetean ahí con héroes y alejándose de ogros, como en los poemas de Helgi, por ejemplo. Una valquiria que le enseña al héroe Sigurd la tradición esotérica. Bueno, hay personajes que ya conocemos, como que están retomados justamente de la Edda Poética, Brynhildr, Gudrun, ¿no? Bueno, Brynhildr impulsada por engaños,
esta madre y esposa asesina, atraída por 3 trágicos matrimonios y empapada tan profundamente de venganza, que bueno, finalmente obviamente acalla su voz cuando ya no tiene hijos, digamos, que vengadores, y no puede satisfacerse de una expiación, ¿no? Y acá aparece entonces el concepto de feminidad, que tal como la representan la vidente y la valquiria, encarnan entonces el conocimiento del destino y el poder sobre la vida, respectivamente, ¿no? Son identificaciones primarias, digamos, que separan ya a la mujer del hombre de un modo esencial. Lo voy a dejar ahí. y finalmente sumé una cita de Cluny-Ross que me parecía interesante, ¿no? Que dice que las mujeres tienden a estar fuertemente vinculadas con lo natural, lo ilimitado, lo gigante y lo mortal. Perdón la traducción, bueno, así apurada que dice del texto de Cluny-Ross. Bueno, veremos qué pasa. Gracias Lu por la logística de la presentación. Bueno, abrimos entonces, le damos ahora sí, esto es como fue un punteo así rapidito de algunas cuestiones que quedaron en el tintero la vez pasada para abrir un poco la conversación, ya que estamos, ya abrimos un poco el tema con Enrique, que le doy de nuevo la bienvenida a nuestro espacio. Viajaste desde lejos, desde la virtualidad. Pero bueno, son esas cosas de la virtualidad que te agradecemos también por tenerte presente. Bueno, buenas tardes, aquí buenas noches. Estoy encantado y agradezco mucho la invitación. Es un viaje con sistemas de esos de teletransportación, ¿no? O sea, y tal. Me gustaría estar en Buenos Aires, por ejemplo, o en otros sitios, que conozco varios de Argentina, afortunadamente. Pero no puede ser, así que nada. Aquí ahora vivo en Zaragoza y no podemos ir ni a la provincia vecina a 40 kilómetros, pues nada, pero bueno. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es lo que voy a contar? Hay muchísimo que contar sobre la saga de los Volsungos, que es el nombre original, aunque el personaje es un Volsung, que es un señor exclusivamente y que se refiere a sus descendientes. Pero decimos, pero si la saga habla poco de los Volsungos. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Esta saga, y ahí encaja muy bien con el principio de la presentación que has hecho, la saga recupera el pasado como una herramienta de poder. Todas las sagas van a recuperar el pasado para justificar la situación de poder que tiene cada persona de determinada familia en determinado territorio, las que van de reyes pues para justificar por qué es rey y por qué tiene derecho a serlo, etcétera, etcétera. Si vamos ya cuando decían, bueno, ya no tenemos reyes, pero un tatarabuelo mío se fue de vikingo por ahí, pues hacemos su historia. Y entonces se cuenta la historia de vikingos, que obviamente los islandeses, que es los que escribían todo esto, como tales no eran vikingos, ¿no? Eran gente del campo, agricultores, gauchos, como decía Borges, ¿no? Que de vez en cuando sacaban la navaja o el puñal, la faca, y se peleaban con otro y se mataban, y eran todos muy animosos ante la muerte y ante el sufrimiento. Pero bueno, eran gente de esta, aunque algunos de los personajes de sagas importantes, como Egil Skallagrimson, por ejemplo, pues sí, cuando iba a Escandinavia, pues hacía de vikingo, que era el trabajo principal por entonces. Pero bueno, lo cierto es que se consigue el poder y la importancia familiar, que es el elemento principal, y ahora voy otra vez a la familia, hacia atrás, hacia lo que ya no hay
prácticamente ni fuentes. ¿Qué fuentes podía haber del siglo VIII, IX? ¿Algún resto de poema escáldico? ¿Algún resto de poema de alguna clase? Y entonces a partir de ahí se construía lo que hiciera falta, y de relatos puramente orales que circulaban sin duda por todos lados, como circulan en todos sitios. Y llega un momento que dices, bueno, pero ya es que ni vikingos, ¿a dónde llego? Y entonces tenemos la Volsunga Saga, la saga de los Volsungus, que lo que hace es decir, bueno, pero es que todos nosotros, todos los grupos que estamos emparentados lingüísticamente de una u otra manera y que andamos por aquí y por allá y con los que vemos una relación clara, pues tienen también una base en su historia. Como nos alejamos más del presente, ya lo que tenemos es legendario. Y más aún, tenemos puro mito. Mitos que no tienen nada de histórico, aunque luego se enlazan con elementos históricos. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el de una denominación que hay, ¿cómo se llama a Sigurd? A Sigfrido. Fafnisbane, el matador de Fafnir. ¿Pero qué quiere decir exactamente? El matador del que abraza o del que estrecha. Esto es la serpiente. Y ahí se ha reconstruido digamos, el tema general de un mito indoeuropeo que aparece de una esquina a otra del mundo indoeuropeo, que se resume en dos palabras indoeuropeas. Ohwyn. Mató al dragón. Mató a la serpiente, en realidad. Ohwyn, que es el acusativo de la palabra serpiente, es lo que da en latín ofidio, ¿no? La palabra ofidio. Y lo que da en nórdico Ehwin, que es un pasado, un auristo con una... Bueno, no sé si aquí hay mucho interés por la lingüística indoeuropea y las lenguas indoeuropeas antiguas, pero es un auristo con una E inicial que es característico y que lleva el acento, por eso Ehwin. Pues el verbo hwen es lo que en germánico da vana, con lo cual tenemos que Sigurd se llama el que mata la serpiente. Pues recoge un mito antiquísimo. Que ese mito aparece por otros lados. Aparece, por ejemplo, en Beowulf, que también mata su monstruo correspondiente. Para los germanos no había dragones con alas, fuego y esas cosas, sino que eran unas serpientes fastidiosas. En el ámbito más puramente mitológico, Thor está constantemente peleando con Midgardsorm, con la serpiente del Midgard, que rodea todas las tierras y que al final acabará matando a Thor. Se matan unos a otros en el final de este ciclo vital. Con lo cual, está en todos sitios, está en los romanos, está en los griegos, está en la India, está hasta en los hititas. Tenemos un mito que está por ahí. Más cerca todavía, lo tenemos en San Jorge, que la misma Iglesia Católica reconoció en un determinado momento que San Jorge, de santo cristiano, no tenía ni el caballo. O sea, nada. Pero que sigue siendo el patrono de un montón de culturas y de países, y un personaje aquí en Aragón es el personaje mítico, el santo por antonomasia que protege a Aragón. En Cataluña están convencidos de que era el que protegía a Cataluña, pero en la República de Georgia, al lado del Mar Negro, el patrono es San Jorge. Entonces siempre tenemos eso. Eso es puro mito. Pero claro, si lo aplicamos a Thor, entonces, bien,
tenemos el mito y no hay más problema. Y Thor no solamente se encarga de la gran serpiente, sino que se encarga de todo lo relativo a Trolldor, famoso Trolldor. Vale. Esto es todo lo que se refiere a actividades que van más allá de lo propio de nuestro terreno. Y no solo eso, sino que Thor tiene una especie de maldición, por así decir, que es su querida amiga y compañera, la diosa Freya. Porque hay una serie de mitos en los que Thor se encuentra con que los trolls han secuestrado, por ejemplo, su martillo y para devolverlo exigen que les den a Freya. Freya es la que regula la fertilidad y un montón de cosas más, con lo cual está claro decir si caemos en darle a nuestro garante de la fertilidad, adiós. Pero Freya, que es la principal especialista en un tipo de brujería que se llama Seidr, que a veces se traduce como magia negra, pero no, lo que quiere decir es magia poderosa, pues Freya hace magia, y ahí vienen las Verver y todas estas cosas. Entonces se niega y Thor tiene que hacer grandes cosas para solucionar los problemas que se plantean, pero sin que eso afecte a Freya. Bueno, esto lo vamos a encontrar en el mundo nórdico constantemente. Hay que tener en cuenta que hasta la llegada del cristianismo oficialmente, el estatus social, político, económico y todo de la mujer era bastante elevado. Las mujeres heredaban como si fueran hombres, las mujeres se podían divorciar sin necesidad de ningún trámite. Por ejemplo, en Islandia bastaba que dejaran las cosas del marido en la puerta, que llamaran a dos vecinos y les dijeran: estas cosas son de uno que era mi marido, que ya me he divorciado. Y desaparecía. Las mujeres tenían todo el poder de puertas adentro para todo lo doméstico. O sea, que esos mitos justificaban, en cierto modo, la situación especial de la mujer. Con el cristianismo eso cambia, obviamente, y la mujer se convierte en un ser perverso y todas esas cosas, pero eso es algo también que llega antes del cristianismo, en un determinado momento en el que una religión original que estaba muy basada en las mujeres y centradas en las mujeres, pues cambia de sexo y se hace una religión de hombres y que afecta solamente a los hombres guerreros. Entonces, cuando los guerreros son el elemento central, son las mujeres las que quedan en segundo orden y los hombres los que tienen sus dioses principales, que son los que habitualmente se conocen. Pero en el día a día lo que había era mujeres. Bueno, esto es general. Pero si vamos, y lo podemos ver en las sagas de islandeses, con mucha frecuencia, en que hay una mujer que decide que tiene que vengarse por una barbaridad que le han hecho. Y entonces se venga, igual que un hombre, aunque las mujeres utilizan otras herramientas, porque en general no eran tan fuertes ni tan grandes guerreras como los hombres, a los que se preparaba para la infancia para eso, desde la infancia para eso. Pero bueno, sabemos que había las Skjaldmeyjar, las mujeres del escudo, que son guerreras. Hace un año hubo un gran chasco, no sé si se utiliza la palabra chasco en Argentina, cuando todos creen que es una cosa y de pronto es lo contrario. Había una tumba que era la tumba de un gran guerrero, lleno de armas y de un montón de cosas, en el sur de Dinamarca. Hasta que alguien dijo: hombre, ya que el que fuera guerrero tal no está muy claro, que no se ve en lo que queda del esqueleto,
vamos a hacer un estudio del ADN. Y era una mujer. Y no es el único caso de enterramiento de una mujer con elementos guerreros, igual que hay enterramientos de mujeres, por ejemplo, en Inglaterra, hasta con bolas de cristal, como las que utilizan las brujas y como ahora están muy de moda entre las Wicca y cosas de esas. O sea, como ha estado explicando en la introducción, es que tenemos ahí un fondo de orden social, no solamente de quién tiene el poder y todo esto, sino que de las cosas son así porque siempre han sido así, que es como todas las sociedades garantizan el orden. Las cosas, si se modifican mucho, se fastidia todo, pero si no dejamos que se cambie en exceso, pues bueno, eso no lo podemos llevar al estudio del pensamiento y la práctica política del siglo XX y el siglo XXI, o a lo mejor sí. Ya se sabe en el Gato Pardo que se dice eso de es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Hay que hacer cambios cosméticos y entonces que continúan. Y en un pensamiento, digamos, más marxista, tendríamos que hay que hacer los cambios necesarios para que el sistema de predominio de la burguesía y del capital no se vea modificado. Entonces tenemos que cambiar todo lo que sea. Y también al análisis de género, digamos, hay que hacer todo lo que sea para que el patriarcado no cambie y se mantenga, aunque hagamos lo que sea, aunque pongamos a una señora estupenda como primera ministra de un país. Y no lo digo por nadie en concreto, ¿no? Lo digo en general, aunque siempre pienso con esto en la primera mujer que fue presidenta de un país, que fue Srinavu Bandaranaike en Sri Lanka, precisamente un sitio donde el patriarcado es feroz. Y entonces había una señora que era la jefa del Estado, pero aquello no cambió absolutamente nada porque para eso está el sistema. O sea, que las sagas y la saga de los Volsungos afirma el poder de las mujeres que se ve constantemente. Es que están todo el rato haciendo y deshaciendo. Las mujeres no permiten, las mujeres de la saga, no permiten que sucedan cosas que les afectan negativamente sin tomar venganza. Y entonces convencen a los hermanos de a los hermanos suyos, a unos u otros para que sean ellos los que maten a esta, aquella o a la que fuera. Una vez puse en orden un breve relato, que lo mismo bueno, es muy cortito, pero lo dejo para un poquito después. Al que llamo el folletín de Fredegunda y Brunegilda. Bueno, eso entonces de cómo la sociedad es como tiene que ser. Luego la saga de los Volsungos tiene un montón de temas que están por todos lados en el mundo germánico. No podemos olvidar que el Cantar del Nibelungo alemán se escribe antes que la saga de los Volsungos. Al mismo tiempo, hay uno de los poemas más antiguos de la ETA, que es el Cantar de Atli, solemos decir Atila. Pero esas son las fechas en que en lo que es ahora Alemania se pone en un papel, que es más bien, según dicen, una prueba de pluma que un texto escrito oficialmente, que es el Cantar de Hildebrand, que trata de las guerras de los germanos en tiempos de Atila. Lucharon en la gran batalla de los campos cataláunicos Atila con sus aliados germanos contra el Imperio Romano con sus aliados germanos. Y en el Cantar de Hildebrand se encuentran precisamente un padre y un hijo que no se reconocen porque ha pasado mucho tiempo,
pero que uno está con Atila y el otro está con el otro lado. O sea, que hay temas que están por todos lados, a veces en una frase que aparece en un sitio, en un nombre que aparece en Beowulf o que aparece en una breve inscripción o en un breve poema anglosajón o en alguna cosa alemana. Entonces, cosas que andaban por todo el mundo germánico y alguien, cuyo nombre desconocemos, pero habría que hacerle un monumento, intenta juntar todo eso que circula por el mundo germánico y convertirlo en una única saga, como se hacía con las demás. Si en las sagas, por ejemplo, la saga de Iris Carla Crimson, se utilizan sus poemas como fuentes históricas, porque obviamente los escribió él, aquí se pueden utilizar poemas muy antiguos, ya digo, hasta del siglo IX, y algunas cosas de siglos anteriores. Incluso se conserva un grabado sobre piedra en el que aparece claramente la historia de Sigurd con Fafnir y todas lo que llamado oro del Rin y tal. ¿Del Rin? ¿Por qué del Rin? Para complicar las cosas más, si todo no era complicado suficientemente, los alemanes empezaron a hacer relación entre las cosas que sucedían más antiguas con el río Rin, porque ahí había algunas de las principales ciudades y centros de poder de Alemania. Y según dicen, y hay un cierto acuerdo, aunque no es totalmente unánime, pero yo creo que no hay tres personas que opinen exactamente lo mismo sobre esto, que cuando se habla del oro del Rin, se están refiriendo a una batalla muy antigua, que es la batalla del bosque de Teutoburgo, en que un germano, un querusco, que había sido hasta ciudadano romano y había estado en el ejército romano, vence a un montón a tres legiones, no sé cuántas cortes de auxiliares y no sé cuánta caballería. Se calcula de más de 20.000 romanos y similares a los que se cargan en la batalla o después. Entonces ahí se entra otra parte, una historia que es más de Alemania, porque es en la zona esto de los Zoom y todas estas cosas tienen unos problemas animalísticos complejos. Y aquí viene muy enfadada mi gata, diciendo miau, que dice que qué pasa, que estoy hablando y no la dejo. ¿Vale? Ay, le queremos un montón a esa gata. Así que nada. No, lo malo es que se pone delante del ordenador y pisa las teclas y se produce un caos profundo. Bueno, con lo cual se añaden cosas. Los nórdicos tienen su leyenda de Sigurd, los alemanes, por así decir, eran un montón de grupos muy distintos, pero el germánico occidental, tienen a Siegfried, y los dos nombres tienen un mismo origen y tienen un rasgo fonético que es el empezar por Sig, que indica que están relacionados con la victoria. Todo está lleno de Sig, de personajes llamados Sig por otro lado. Hay otros personajes que aparecen con B, Brynhild, por ejemplo. Pero otros muchos. Hay otros que aparecen con, por ejemplo, la F. O sea, existía y en parte todavía existe en Islandia la costumbre de que, como no se utilizan apellidos ni nada por el estilo, pues la gente le pone a los hijos
y a las hijas nombres aliterantes. Esto es si alguien se llama, por ejemplo, pues, un típico nombre, Claudio, por ejemplo. Pues puede tener un hijo Claudio, una hija Claudia, otro hijo, y ahora no me acuerdo una palabra más, que un nombre que empiece por K, Clodoveo, y así sucesivamente, ¿no? Y eso los germanos lo hacían mucho, y yo digo que en Islandia todavía sigue, se puede ver cómo funciona, hay distintos patrones en el uso de nombres. ¿Eso por qué? Porque interesa, sin apellidos, mantener la estirpe. En algunas zonas de Canarias, sobre todo en Gran Canaria, todavía la gente del campo, cuando ven a un niño que no conocen, le preguntan por sus orígenes familiares, pero de una forma arcaica que va a sonar muy extraña. Le preguntan, ¿de quién sos vos? Entonces eso no se utiliza en Canarias, excepto en esa expresión, ¿de quién sos vos? Esto es, ¿quién es tu padre y quién es tu madre? Y entonces va así, y eso es lo mismo que le dice, por ejemplo, en el poema alemán que he mencionado, Hadubrand y Heribrand. Heribrand y Hadubrand. Hadubrand, Heribrand es uno. Pues le dice, ¿quiénes son tus parientes? Si me dices uno, yo te diré el nombre de todos los demás. Y había un género literario nórdico, sobre todo conocemos de Islandia, pero no solo de allí, que es las listas genéticas. Pero también las hay en la Inglaterra anglosajona. Y todas ellas, si yo empiezo a decir mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, acabaré en algún dios después de pasar por algún rey. Los ingleses siempre acababan en Woden y los nórdicos acaban en Odín. O sea, otro elemento más, el poder de las familias tal cual, la situación social con el papel de la mujer, los guerreros, todo esto otro, las familias. Nada más sacrosanto que una familia. Pero, claro, lo de la familia está muy bien, pero ya sabemos, como ha dicho Daniela en la introducción, que es para, digamos, confiar y para engañar. Las historias familiares que tenemos en esta saga son realmente horribles. Todos lo hacen por amor a la familia, incluyendo el matar a los propios hijos. Una señora que ha tenido con el marido, porque el marido ha matado a un hermano suyo, mata a los hijos y se los da a comer. Y entonces el otro se muere. Y además le da a comer el corazón, que es lo que come Sigurd. La cantidad de interrelaciones que hay por todos lados es tremendo. Estos engaños familiares, traiciones familiares, muchas veces son históricos, porque Arminius, el que venció a las legiones romanas, al final acabó asesinado por sus propios parientes directos. Pero si nos vamos a un relato muy bonito, ese que he dicho, que se llama El folletín de Fredegunda y Brunegilda, no hay que entender mucho, pero esto va sobre algo que se considera, sobre todo para la parte alemana, del cantar del Nibelungo y todo esto, que se considera que es uno de sus orígenes. La cuestión de los burgundios y los franconios. Pues esto es, voy a leerlo seguido, muy deprisa, no hace falta
entender todo, pero veremos que hay nombres que aparecen siempre de la misma manera y que entonces luego que hay cosas que pasan en la saga. En el año 567, y para emular el matrimonio de su medio hermano Sigiberto I con Brunegilda, Sigiberto y Brunegilda, Gilperico I se casó con la princesa visigoda Galsuinda, hermana de Brunegilda, e hija del rey visigodo Atanagildo. Fredegunda no estaba dispuesta a ser desplazada fácilmente. Una mañana, en el 568, la reina Galsuinda fue hallada estrangulada en su lecho. Según dice Gregorio de Tours, que es el que lo cuenta todo esto, el rey lloró amargamente su muerte y a los pocos días se casó con Fredegunda. Bien. Todas las sospechas sobre el instigador del crimen apuntan a Gilderico y su nueva esposa, que iba a ser esposa Fredegunda. Los parientes de la reina asesinada se propusieron vengar su muerte, en especial Brunegilda, esposa de Sigiberto I de Austrasia, hermano de Gilperico. Sigiberto acabó invadiendo Neustria. Brunegilda instigó a su esposo a que destronara a Gilperico, pero entonces Fredegunda manda dos asesinos que matan a Sigiberto con puñales envenenados. Gilperico captura a Brunegilda y la mete en un convento. Pero luego Brunegilda se escapa y se casa con su sobrino, Meroveo, hijo del primer matrimonio de Gilperico y a quien éste había confiado el mando de uno de sus ejércitos que Meroveo desvió hacia Rouen, donde rescató a Brunegilda de su infierno. Esto es cosa que sabemos históricamente que sucedió, pero es el mismo tipo de cosas que están sucediendo constantemente en la saga de los Volsungos. Familias que se enfrentan entre sí. Hay un escritor, un estudioso de sagas, Jess Bayok, que tiene un libro interesantísimo que es la discusión feud, utiliza el término feud inglés, como base de las sagas. Dice que el centro de lo que sucede en las sagas de islandeses, pero lo podemos extender, es el enfrentamiento entre familias. Y entonces, para protegerse, hay que estar manteniendo relaciones y alianzas con otras familias. De manera que ya el enfrentamiento no sea una familia contra otra, sino una familia con un montón de aliados y la otra familia con un montón de aliados, y entonces puedes matar en cualquier dirección que te apetezca, perseguir a alguien, casarte con alguien, y como vemos en la saga de los Volsungos, ya para conseguir lo que se busca existe hasta un matrimonio entre hermanos, de los que va a nacer Sigurd, precisamente. Con lo cual, sí, la familia es fundamental. Vale. ¿De dónde saca el autor de la saga todas estas cosas? Seguramente una gran parte de tradición oral. Otra parte muy grande de los poemas de la Edda, incluyendo algunos que no conocemos directamente por la famosa laguna del manuscrito, pero también otros poemas que existieron. Sabemos que hubo muchos poemas que se han perdido por completo. Por ejemplo, perdón. En la piedra sueca de Rök se habla de un par de posibles mitos o leyendas que no tenemos ni idea de qué son. Y en poemas de la Edda hay también referencias a otros muchos que también desconocemos. La gente conocería muchos,
Es comparable a... No es el COVID, es que a lo largo del día, estando en casa, se habla poco y uno se desacostumbra. Bueno, cuando se pusieron a estudiar los romances en lengua española, encontraron romances, algunos muy antiguos, no solamente en la península, en Canarias y en muchos sitios de América. Y hay algunos romances que aparecen en América, pero no aparecen en España, otros que aparecen en Andalucía, pero no aparecen en Castilla, y así sucesivamente. Algo así debía suceder con todo eso, teniendo en cuenta además que tenemos el ejemplo de las baladas faroesas, que es el equivalente de los romances, como esa música tan bonita, en ese paisaje tan bonito del principio de la sesión, que eran las Islas Feroe, según dicen. Yo no he estado. Fui un día, pero las habían quitado, estaban cerradas para limpiar. Pues allí, de todos esos poemas que él conociera y que otras personas conocieran y le pudieran indicar, va enhebrando cosas, pero tomando también elementos alemanes, sobre todo del norte de Alemania, cuya lengua era más fácil de comprender por los nórdicos, y también de Inglaterra y de otros sitios. Esto es porque las relaciones en el norte de Europa y en general en el mundo germánico eran muy estrechas durante mucho tiempo, aunque después, cuando los germanos, por ejemplo los visigodos, se alejan del núcleo, los visigodos que vinieron a España se supone que perdieron la lengua muy pronto. Si perdieron la lengua muy pronto, hay cosas que es imposible entender. ¿Cómo es posible que tengamos? Si perdieron la lengua, por ejemplo, en el siglo V, ¿cómo podemos tener préstamos góticos, visigóticos, que entran en el siglo XI? O sea, algún visigodo hablarín habría por ahí. Pero bueno, toma cosas de todas partes. Y una parte de esas historias no son exclusivamente germánicas. Por ejemplo, esto de la madre despechada que, para vengarse de lo que le ha hecho su marido, coge sus hijos amadísimos, los mata, los cocina y se los da al padre, o simplemente los mata, porque en la tradición griega hay varias versiones, depende, pero siempre los mata a los dos. Pues es la historia de Medea. Pero ¿qué es Gudrun aquí? En un libro muy bonito y que recomiendo mucho, Los navegantes del tiempo, de Sion, es un juego de cambios de tiempos y de mitología y cosas de estas, en la que en realidad un barco de carga en el que allá en el siglo XX, en el que se embarca como pasajero un señor, pues parte de la tripulación son gente del barco Argo, de los argonautas. Claro, decimos, argonautas, ¿a qué iban a buscar los argonautas? El vellocino de oro. ¿Qué es lo que va a buscar Sigurd y todo el mundo? Oro. ¿Cómo consiguen el oro, el vellocino, los argonautas? Gracias a una bruja. ¿Cómo consigue Sigurd llegar allí? Pues hay todo un montón de sucesos, pero en los cuales son determinantes una serie de mujeres. O sea, todo encaja muy bien. Bueno, pues en este libro, en las páginas 50 en adelante, no demasiado en adelante, pero hasta la 56,
hace un juego muy llamativo porque está contando, hay uno de los oficiales del barco que se llama Ceneo, que era uno de los argonautas y está contando sus viajes, los viajes de Largo. Y entonces, cuando llega a contar lo que sucede con Jasón y Medea, cambia en parte la historia y empieza a hablar de Gudrun y de Sigurd, porque las dos historias encajan cambiando los nombres. No es lo mismo, pero podría ser, ¿por qué no? Y hay cosas que son claramente de los poemas de la Edda, pero otros que son claramente de la, de la Medea, digamos, más clásica griega. Con lo cual, hicimos cuantísimas cosas de distintos orígenes y distintas épocas, ha conseguido juntar en un relato casi coherente el que fuera el compilador de la saga de los Volsungos. Como no es una saga con la claridad de organización y con todo esto de las sagas de islandeses, pues claro, no se le ha prestado tanto interés en ese sentido. Se dice, es que esto es de aquí y esto es de aquí. Digo, casi coherente, porque si uno lee todo seguido la saga de los Volsungos, tiene que estar todo el rato yendo atrás. Pero este, ¿quién es? Pero este no se había muerto, pero este no lo iban a matar. O sea, la coherencia total es imposible. Nadie ha conseguido hacer una sola historia. En los mitos germánicos, pues recojo el intento más claro de poner orden en todo esto, que es el que hizo Régis Boyer, un estudioso francés de todas estas cosas, y que plantea una serie de acontecimientos ordenados. Por ejemplo, la maldición del oro. Después, la familia maldita. Son los Sig. El ciclo de Helgi, que parece que está aparte. Después viene la muerte de Sinfjotli, la muerte de Sigmund, la infancia de Sigurd, la muerte de Fafnir, Sigurd y Brynhild, que eso ya nos lleva al Nibelungo y nos lleva al que encima complica todo muchísimo más, un señor llamado Wagner, que Wagner tiene fama, de todas estas cosas, pero para mi gusto, uno de los dúos más bellos que se han hecho en ópera es el de Odín y Brynhild, cuando Odín no tiene más remedio que castigar a su hija Brynhild a estar metida en un castillo inaccesible. Esto es importante. Odín podría perfectamente perdonarla, pero no puede porque hay que cumplir el destino y hay que cumplir la obligación de la venganza y del castigo y de todo esto. Entonces él castiga a su propia hija y ese diálogo que tienen los dos se le pone a uno la carne de gallina y el vello de piel. Es realmente impresionante, aunque también las cosas de Sigfrido y Brunilda son magníficas. Pero sobre todo esa, si pueden, he evitado el podéis, si pueden, pues seguro que en YouTube pueden encontrar esa parte concreta del dúo de Odín y Brynhild. Después de Sigurd y Brynhild, donde tenemos un mito que nos lleva también a los griegos y a
argonautas, porque hay una... Bueno, Brünnhild, sobre todo en la versión alemana, solo se casará con el hombre que consiga vencerla. Y solamente Sigurd consigue vencerla. O bien el hombre que consiga atravesar en su caballo la pared de fuego. Solo Sigurd será capaz. ¿Pero dónde encontramos esto? Bueno, pues en Argos solo había una mujer, Atalanta, que era una gran cazadora con arco y corredora. Había hecho un acuerdo, bueno, un pacto, una promesa con Isis o Cibeles de que no se casaría nunca. Con lo cual puso una condición de que conseguiría casarse con ella solo aquel que la ganara en la carrera. Si un hombre intentaba ganarla pero no lo conseguía, lo mataba. Entonces uno, que no me acuerdo el nombre, que no tiene mayor importancia, lo único que hizo en la vida, pues engaña a Atalanta y va echando oro, mientras Atalanta corre delante de él. Atalanta se agacha a coger el oro, a agarrar el oro, y sigue corriendo, pero el otro ya ha adelantado un poco. Y llega primero y vence y se tiene que casar Atalanta con él. Vemos la mujer, el hombre, la pelea, el oro, los hermanos, los relativos, los parientes de Brünnhild y demás que quieren el oro de Sigurd. Por todos lados estamos encontrando lo mismo. Hipómenes, sí, el fulano, en efecto, Hipómenes. Aunque aquí lo conocemos en Madrid como el león de la derecha. Si han visto la estatua La Fuente de las Cibeles en Madrid, ¿no la han visto? Pues ponen Fuente de las Cibeles, Madrid. Y ahí sale una estatua que es uno de los grandes símbolos de Madrid, en lo que se ve el carro de Cibeles tirado por dos leones. En realidad tendría que ser por un león y una leona, porque transforma a Hipómenes y a Atalanta por el engaño en leones y los unce a su carro. Así que tenemos Sigurd hasta en pleno centro de Madrid. O sea, las ramificaciones son asombrosas, porque si nos vamos a otras tradiciones, fuera incluso del indoeuropeo, encontramos cosas. Encontramos historias de la muerte de Atli y de Brünnhild, pero con un nombre muy parecido al que tiene en la versión alemana, Kriemhilda, entre un pueblo turco de cerca del Mar Negro. Con lo cual, ¿esto qué es? Son historias, eso lo sabemos muy bien con los cuentos populares, que hay una lista y entonces sabemos dónde tales motivos aparecen por unos sitios y otros. Pero en esto de los mitos, con estas peculiaridades, no encontramos tantas cosas tan frecuentes. ¿A qué me refiero? Bueno, se puede... Está en el libro de los mitos nórdicos. Es una versión chubasia y ahí se habla de Aptil y Kriemhilde, que es en realidad un manuscrito que solo se publicó en 2012, con lo cual es una novedad. Y entonces se conoce y se puede encontrar en internet bastante información sobre esta leyenda. Está en la página 312 de la mitología nórdica. Con lo cual, para el interesado en literatura, en cómo se puede juntar obras diversas en una unidad, para el interesado en la historia de los pueblos germánicos, sus diversas alianzas
y traiciones, porque es lo mismo que sucede con las familias, con los romanos, con Atila. Hoy día se piensa que la idea tradicional de que Atila es en realidad un nombre germánico, Godo, padrecito, parece que no, que es un nombre turco. Como corremos de las lenguas turcas, que Atila hablaría turco en casa y tal, y lo mató una mujer germana, con lo cual es lo mismo que encontramos. Yo cada vez que miro cosas de la saga de los Volsungos voy encontrando más relaciones con unos sitios y con otros. Ya me voy a ver yo las relaciones con Martín Fierro, que seguro que las encuentro. O sea, sí, porque ya digo que Borges puso de relieve muchas veces la relación entre el mundo gaucho y el mundo de los vikingos. Y lo hablaba constantemente. A Borges la Islandia contemporánea no le interesaba nada. No existía para él. Además, cuando la visitó ya era ciego. Tenía ahí a María Kodama diciéndole eso, y como me explicó ella en Islandia, una vez que coincidimos, decía, yo me puse a contarle qué edificio tan maravilloso. Dice, pero eso no es de los vikingos, ni de la Edad Media, eso no me interesa. Entonces, solo quería que le dijese, estoy viendo el sitio justo donde se puso la casa. O sea, que no son tonterías, porque el ser humano tiene muchos puntos de contacto en las relaciones entre personas y en consecuencia pueden ir saliendo cosas por todas partes. Así que, bueno, he mencionado aquí el Sion con los navegantes del tiempo, con su juego de transformar a la Medea en Gudrun sin que rechine. Decimos, sí, es verdad, está hablando de otra cosa, pero básicamente es lo mismo. Igual que podemos hablar de otros muchos mitos o historias que eran comunes a los pueblos indoeuropeos. Ya he dicho esa frase que tenemos reconstruida. Owen mató al dragón, mató a la serpiente. La idea de dragón es oriental y es muy posterior. Eso es. Lo que pasa es que los dragones germánicos lo que sí pueden ser es venenosos. En Islandia no, porque en Islandia nunca ha habido ninguna serpiente, pero en Escandinavia y Alemania sí que hay una especie de serpiente venenosa, una sola, ¿no? Que es la que se extiende en muchas subespecies también, pues por España, Portugal, Italia, además una víbora, ¿no? Y todo esto. Entonces es venenosa. Su aliento es venenoso. Del pasar de lo venenoso al fuego, pues si tomamos una perspectiva de la teoría de la metáfora conceptual, pues no es muy difícil pasar, porque se supone, yo no hago pruebas sobre mí mismo ni sobre nadie conocido, pero el dolor que da una mordedura de serpiente venenosa es como si estuviera ardiendo, con lo cual se asocia muy bien con el fuego. Y ya pues lo ampliamos y entonces no simplemente es el mordisco, sino que puede escupir y va así todo eso. Sí, lo del único y gran mito, ¿quién lo ha dicho? Que se me ha ido y no he visto quién lo ha dicho. Que me han preguntado por aquí. Bueno, más que nada es un comentario. Si hay mitos primigenios. De eso hay teorías que hablan de mitos que se remontarían al Paleolítico. Esto es a las épocas
anteriores a la agricultura y todo esto, en que eran pueblos cazadores, recolectores, y que son los que han dejado las misteriosas pinturas. Al principio se decía en la zona del Pirineo, entre España y Francia, luego se ha ido ampliando a más sitios, ya se ha visto que las más antiguas son de Australia, y que son pinturas sobre roca que nunca se ha podido descifrar qué clase de mito es, pero que es muy posible que nos llevaran a mitos que ya existían entonces. O sea, claro, son cosas que normalmente no lo puedes decir. Sí, las pinturas rupestres, en efecto. Y claro, se dice, es que están cazando, es para conseguir que ese animal se deje cazar. Pero bueno, algunos cazadores recolectores actuales lo que hacen es que cuando matan un animal hacen una ceremonia de agradecimiento. Entonces eso podían ser ceremonias de agradecimiento. Es muy difícil identificar las cosas, pero aunque no se puede decir, porque decir que hay mitos que llevan a los inicios de la humanidad es poco políticamente correcto, culturalmente correcto hoy día, porque no es científico, etcétera, pero a mí no me extrañaría, porque es que no, porque ahí ya no existían, claro, cuando los continentes estaban unidos de otra forma, en Pangea y todo esto, faltaban cientos de millones de años para que aparecieran los primeros primates, no ya los primeros humanos. Pero de todos modos hay muchas cosas en América. Por ejemplo, si vemos desde la esquina norte hasta el sur, los mitos de aparición del ser humano siempre son muy parecidos. Siempre hay una pareja de hermanos, en el papel que sea, y siempre salen de debajo de tierra y van saliendo hacia arriba. En Siberia, la parte oriental de Siberia, y en algunos pueblos indios de lengua salis y algunos otros del noroeste de América del Norte, hay una figura que es el trickster, que es la araña, precisamente femenino. Porque la araña crea cosas, por ejemplo, hace redes. El nombre Loki no está muy claro qué quiere decir. Lo mismo, porque hay mucho que es políticamente correcto e incorrecto. La palabra araña en islandés es loa, con una O que indica una O larga, originalmente lobo, que indica que ahí había una consonante, probablemente una K. Con lo cual Loki probablemente es la araña. Y una de las grandes cosas que hace Loki es inventar la red. Eso es lo que se dice blanco y en botella. No sé si se conoce eso en Argentina, ¿sí, no? Creo que nos podemos dar una idea. Sí. Pero vamos, está claro. Aunque ahora ya va en tetrabric. Pero bueno, blanco y en tetrabric. Pues, claro, decimos, qué bien. ¿Por qué ha sido políticamente incorrecto? Porque todos los estudios germánicos, y los anglosajones por otro lado, y los griegos y los otros, siempre ha habido un elemento nacionalista muy fuerte. Entonces, ¿cómo Loki va a tener nada que ver con los pueblos del noreste de Siberia y con los indios del noroeste de América? Pues sí, porque no eran solamente del noreste de Siberia, eran de toda la zona siberiana, y hay mucha gente perversa, entre la cual estoy yo, que tenemos el convencimiento de que muchos elementos
de la mitología germánica, que son específicamente nórdicos y que no se ven en Alemania ni nada de esto, tienen un origen oriental, de los pueblos de lenguas turcas y de lenguas altaicas y demás de Siberia, con lo cual no es nada raro que pasen estas cosas. Pero bueno, como vemos, la saga de los Volsungos da para mucho. Aparte del entretenimiento, es conveniente leerla con un cuaderno al lado y ir apuntando. Tal, mata a no sé quién, tal, hace una versión esto, la espada con 2 trozos, y entonces ir viendo cómo se va repitiendo lo mismo todo el rato. Alguien que hace un daño a una mujer, la mujer hace que sus parientes se vengan, aunque eso implique que tengan que ser infieles a la ley, porque la mujer ahí decide que la venganza es fundamental. O sea que, claro, se puede uno pasar días hablando de la saga de los Volsungos, letra a letra, y versos de eso, porque es que llegamos con esto del folletín de Fredegunda y Brunegilda, llegamos a un rey de Toledo, en España, un rey visigodo de Toledo, que ya es el colmo. ¿Qué tiene que ver Toledo con todas esas cosas? Pues que obviamente los visigodos en esa época, en el siglo VI, todavía debían tener sus propias historias, y esas en godo, y esas historias, cuando se van relacionando con otros pueblos, pues se sientan y se ponen a contarlas. Como no podemos estarnos muchos días seguidos, pues lo tendremos que dejar aquí. Y esperemos que, aunque no haya conseguido lo imposible, que es dar total coherencia a la saga, pero por lo menos ver toda esa complejidad enorme que tiene, ¿no? Y que sigo insistiendo que habría que hacerle un monumento. Qué fácil se dice. No, cogió los poemas de la Edda y un poco más y los fue poniendo. Eso no es nada fácil. Si sabemos hoy día que hacer una novela complicada es muy difícil, necesitamos tener las cosas perfectamente organizadas para esto, que son tantas historias que en realidad van de los hechos que conocemos históricamente, desde el siglo I hasta el siglo XIII, pues realmente es asombroso. Así que lo dejaremos aquí, que ya es la hora de la hierba. Cuando en Argentina estaba dando unos cursos, en una pausa me vienen los alumnos y me dicen, ¿quieres un poco de hierba? Y yo digo, hombre, a estas horas no. Dice, no, de esa. Digo, vale. Ya veo que no estamos en Uruguay, porque he visto varias personas que no han tomado hierba en ningún momento. Y eso en Uruguay sería imposible. Pero bueno, ya. Obviamente en Argentina también. Pero hay que reconocer que la prioridad mateística es uruguaya. Es lo único que le vamos a conceder a los uruguayos. Con mucha pena, pero sí. Sí. Bueno, ellos dicen que también Carlos Gardel es uruguayo. Y en su supuesto pueblo hay una especie de estatua gigantesca que es una hoja de lata pintada de color. No tiene más. Dice, este es el pueblo de Carlos Gardel. Es como dijo usted, Enrique, que el manejo del pasado es un instrumento de poder. Así que me parece que Lardy Gardel se salva de eso. Sí. Totalmente. Muy bien. Bueno, creo que... Pues sí. Para mí ha sido un placer estar en Argentina, aunque solo... Sí, aunque sea solo por pantallas. Pues sí, así que... Perfecto. Qué bueno. Quizá es un recurso anticipatorio y esto anuncia un próximo viaje a Buenos Aires, uno nunca sabe, así como funciona la saga que anticipa y luego se cumple. Bueno, pues todo puede ser, sí. Sigue habiendo altarcitos de la Beata Correa. Yo no los conozco. Salir en
en ómnibus desde Mar del Plata hacia... La difunta Correa, dice. La difunta, ¿no? Sí, esa, la difunta, de las botellitas de agua. Ahora hay más. Ah, pues muy bien. Pero yo iba allí diciendo que es altares con botellas de agua. Será para los caminantes. Así que ahí también hay mitos basados en una realidad, pero que ya son mitos propiamente. Porque parece que los humanos tenemos una afición tremenda a crear mitos constantemente. Así que muy bien, bueno, ya me he pasado el tiempo, así que lo dejaremos para otra vez, que, repito, ha sido un gran placer para mí, y enhorabuena por lo que está haciendo, porque hubo un error, ¿verdad? Y me llegó una cosa de literatura infantil, digo, esto no parece que tenga mucho que ver conmigo, pero me resultó muy interesante ver cosas sobre literatura infantil que se hacen en Leemos un libro. ¿Te da algo? El error fue por lo menos útil para que conozcan. Sí, para mí fue saga de Bolsonaro para niños. Mira, Lucía, es que un poco duro. Pasa que los chicos de ahora ven cada cosa, que creo que los bolsungos ya... Si ahora tenemos en cuenta que está habiendo una rama de estudios sobre Odín, que ponen de relieve su posible carácter queer, porque Odín se dedica a la magia femenina, la de Freya, la magia Seidr, pero también cambia de sexo, no de sexo, de apariencia, y Loki obviamente llega a convertirse en yegua y a parir un potro, o sea, que el elemento entra también en la mitología nórdica. Romancero español era terrible, el rey moro, que el romancero español tiene cosas terribles. Terribles. Pero bueno, todo tiene cosas. Hombre, Martín Fierro también tiene trozos terribles. Sobre todo cuando lo levanta el otro, entonces se van a matar indios. A mí me encanta Martín Fierro. Una vez perdí mi ejemplar y una amiga argentina que hizo la tesis conmigo me regaló uno. Porque yo no puedo vivir sin mi Martín Fierro. Me parece una de las... Como está en verso, y además en un verso muy simple, es de esas cosas que no se consideran importantes, pero para mí es una de las obras fundamentales de la épica en lengua española. Así que bueno, pues nada, hasta la próxima ocasión.